Martes 29 de noviembre, bienvenidas y bienvenidos a Noticias 7. Aquí hacemos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Iniciamos con una lamentable noticia que enluta al deporte mundial. Avión que transportaba al equipo de fútbol chapecoense de Brasil se estrella cerca de Medellín. La Plaza de la Revolución en La Habana es el lugar para despedir a Fidel Castro. Son 26 los candidatos inscritos para el proceso de elección del Contralor General del Estado. La aerolínea colombiana Wingo operará en nuestro país. Comenzamos. El avión que transportaba al equipo brasileño chapecoense se accidentó en Antioquia, Colombia, la madrugada de este martes. Las autoridades informaron que existen 76 personas fallecidas y 6 sobrevivientes, pero en estado crítico. La final de la Copa Sudamericana se enlutó con el accidente del avión que transportaba a los futbolistas del equipo del Chapecoense de Brasil. El hecho ocurrió la madrugada de este martes cuando la aeronave de la compañía Lamia de Bolivia tenía como destino Colombia. Minutos antes de aterrizar presentó una emergencia a la altura del Cerro Gordo en la cercanía del municipio de Antioquia, donde perdió contacto con la torre de control y cayó. El siniestro provocó que el avión se parta. De las 81 personas que viajaban, 76 murieron y otras 6 se reportan como sobrevivientes y son trasladados a hospitales. Lo principal es lograr rescatar las personas con vida. En este momento podemos hablar de 5 personas rescatadas, con la última que acaba de ingresar. No tenemos todavía un diagnóstico definitivo. Están esperando en este momento que salgan los resultados del laboratorio de imagenología para poder entonces tomar la decisión y el procedimiento a seguir. Entre los pasajeros estaban 22 futbolistas, 28 acompañantes y directivos, 22 periodistas y 9 miembros de la tripulación. Unidades de rescate y autoridades se dirigieron a la zona para atender el hecho. Sin embargo, se advirtió que el acceso solo es posible por tierra debido a las condiciones climáticas del lugar. El Club Deportivo Chapecoense del estado brasileño de Santa Catarina se dirigía a Medellín para disputar este miércoles el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. El equipo local ha enviado su solidaridad a través de redes sociales. La Conmebol en un comunicado informó que se suspende la final. Fanny Lara, Ecuador TV. Y hace pocos minutos el presidente de Brasil, Michel Temer, decretó 3 días de duelo nacional por este accidente aéreo del equipo chapecoense. Revisamos otro tema. Miles de personas llegan hasta la Plaza de la Revolución en La Habana para despedir a Fidel Castro. Hoy se realizará un multitudinario acto y luego sus cenizas recorrerán varias provincias de la isla hasta llegar a Santiago de Cuba. Con el disparo de 21 salvas de artillería en La Habana se dio inicio al primer homenaje tras el fallecimiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz a los 90 años de edad. Miles de personas hicieron largas filas para ingresar a la emblemática Plaza de la Revolución, donde fue el escenario de sus grandes y maratónicos discursos. Él no solamente fue la persona que fue a la sierra, que luchó por ver a esta Cuba libre, sino esa persona que compartió con los jóvenes, que nos transmitió todas sus experiencias. Esa obra que él empezó hace muchos años y que ahora nos toca a nosotros seguir adelante, sacar a Cuba, hacerla cada vez más próspera, más sustentable, más sostenible y seguir con el proyecto de socialismo. Ahora los cubanos llegan para darle el último adiós. Sus cenizas estarán expuestas en el Memorial José Martí junto a una foto donde se observa a Fidel Castro con su imponente traje verde olivo. Este martes se celebrará una multitudinaria despedida a la que asistirán mandatarios y personalidades a nivel internacional, entre ellos el rey emérito de España, los presidentes de Ecuador Rafael Correa, de Venezuela Nicolás Maduro, de Bolivia Evo Morales y de México Enrique Peña Nieto. A ellos se sumarán delegaciones de varios países. Sus cenizas recorrerán desde este miércoles 13 de las 15 provincias hasta llegar a Santiago de Cuba, donde se realizará un segundo acto masivo. Luego sus familiares formarán parte de una íntima ceremonia de inhumación en el cementerio de Santa Ifigenia. En el mundo, más países expresaron sus condolencias. En Nicaragua se decretaron 7 días de duelo nacional, mientras que Corea del Norte estableció 3 días en honor al líder de la Revolución Cubana. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Fanny Lara, Ecuador TV. Mientras en varios países de Latinoamérica continúan los homenajes al líder de la Revolución Comunista, Fidel Castro.
En Buenos Aires, la Embajada de Cuba abrió un libro de condolencias para que las personas puedan acercarse a rendir su tributo y expresar sus sentimientos tras la partida del comandante Fidel Castro. Entre las flores, los carteles e imágenes de la fachada del edificio se menciona a Ernesto Che Guevara, argentino que se convirtió en el principal aliado de la revuelta armada de Castro, que llevó a casi 5 décadas como líder de la isla caribeña. El libro de condolencias de la Embajada de Cuba en Buenos Aires permanecerá abierto durante 2 semanas. Bueno, acá es muy dispar en Argentina, ¿no? Supongo que hay gente que, como he leído en los medios, se puso contenta por la muerte de él, pero bueno, somos otra mayoría que no, que realmente lo sentimos, y es como cuando se te va un padre, ¿no? Decís, no, era un referente para muchos. Mientras tanto, en Santiago de Chile, la gente también firmó el libro y recordó a Castro, quien murió a los 90 años. Fue una sorpresa para todos, en sentido general, básicamente para mí, porque era algo que no esperábamos, que fuera así de repente. Y de verdad que nos mueve a todos los que amamos a Fidel Castro, la revolución. En Colombia se dejan tributos, pancartas y arreglos florales frente a la sede diplomática. El embajador de Cuba en Colombia dijo que aunque un futuro sin Castro parece desafiante, no es imposible. Otro de los países donde se recuerda a Fidel Castro es México. Flores y letreros invaden los exteriores de la embajada. Para el pueblo vietnamita, hoy es un día de gran tristeza, debido a la pérdida del comandante en jefe Fidel Castro, un gran y duradero amigo de Vietnam. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Las relaciones bilaterales entre Ecuador y Cuba son saludables, así lo califica el embajador del país caribeño en nuestro país. En tanto, la cooperación de carácter social es destacada por la ministra de Salud ecuatoriana. Desde 1979, fecha en que se restablecieron las relaciones bilaterales entre Ecuador y Cuba, los intercambios político, comercial, social, cultural y demás aspectos son saludables, asegura el embajador a Rafael Dauzá. Pero sobre todo, la cooperación de carácter social es muy fructífera, añade. Países tenemos gobiernos progresistas, gobiernos que se preocupan por su pueblo, gobiernos que se preocupan por la salud, por la educación, por el bienestar social. Porque los indicadores de Cuba en educación y salud, por ejemplo, son destacables. De ahí que la participación de médicos en diferentes programas impulsados por el gobierno nacional son reconocidos por la ministra Margarita Guevara. La misión Manuel Espejo, para las personas con discapacidad vinieron ejércitos de médicos, de servidores de la salud a llevar adelante conjuntamente con el compañero Lenin Moreno en la vicepresidencia. En la actualidad son 750 galenos cubanos que trabajan en el país. Y también unos 1.800 estudiantes de medicina ecuatorianos han estudiado en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana. Que también hacen transferencia de conocimiento para que estos programas no sean únicamente de convenio, sino que ya se queden en nuestro país. Cuba ocupa el puesto 28 entre los países que han logrado o están a punto de alcanzar la educación para todos sus habitantes. Definitivamente una revolución educativa y cultural que es un ejemplo para América Latina. Por algo es el primer país latinoamericano en figurar entre los de mayor índice de desarrollo de educación, seguido de Uruguay en el puesto 40. Con esas credenciales, Cuba también apoyó al Ecuador en esta materia. Cuba participó en la campaña de alfabetización que hubo en el país, aportó el método Yo Sí Puedo. Pero además, mejoran las relaciones comerciales, sostiene el embajador Dauzá, aunque todavía falta mucho por hacer, aclara. La presencia de Ecuador en las ferias comerciales de La Habana auguran que en breve podemos también potenciar y desarrollar los intercambios comerciales. Entre enero a abril de 2016, la balanza comercial entre los dos países casi alcanza los $5 millones. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Durante el cambio de guardia que fue presidido por el jefe de Estado, se rindió homenaje a Fidel Castro, quien falleció la noche del viernes. Un minuto de silencio se guardó en el Palacio de Carondelet y sus exteriores. El ministro de Cultura, Raúl Vallejo, quien estuvo presente, destacó los aportes de Castro y de Cuba en la cultura latinoamericana. Son muestras de solidaridad con el pueblo cubano, pero sobre todo son muestras de un reconocimiento de uno de los políticos e intelectuales más brillantes del siglo XX latinoamericano. Creo que, por ejemplo, es importante entender que existen 3 documentos fundamentales dentro de la historia del pensamiento político latinoamericano. El uno es la Carta de Jamaica de Simón Bolívar,
que ha sido declarado parte de la memoria del mundo por UNESCO. El otro es Nuestra América de José Martí, un documento de finales del siglo XIX, de enero de 1890. Y el otro es La historia me absolverá, el documento con el que Fidel Castro se defiende en el juicio luego del asalto al cuartel Moncada en el año 1953. Y le contamos también que el presidente de la República, Rafael Correa, compartió este lunes un almuerzo con diversas autoridades nacionales de control. Aquí los detalles. Uno de los primeros en llegar fue el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, quien dijo atendía una invitación del primer mandatario. Yo estoy aquí a una invitación, a un almuerzo con el presidente, con todas las autoridades de control, porque puede haber malas interpretaciones. El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, también asistió y dio a conocer detalles de la información que le ha solicitado la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, a donde comparecerá este miércoles para tratar temas relacionados con los papeles de Panamá y el caso Petroecuador. Informar todas las actuaciones del Servicio de Rentas Internas, como estamos ya ante un proceso ante la Comisión de Fiscalización, se circunscribiría hacia los funcionarios públicos. Por otra parte, se refirió al proyecto de ley que busca regular la plusvalía en el país, el cual está siendo pulido por el Ejecutivo y personal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. La última versión del proyecto, como ya se ha definido, está el 100% es de destino exclusivo para los gobiernos autónomos centralizados. Esta ley no pretende que genere ningún recurso para el gobierno central, es más, lo que esta ley busca es desincentivar la especulación. Raquel González, titular del Consejo de Participación Ciudadana, habló sobre el proceso de selección de nuevas autoridades como Contralor General del Estado y Fiscal General, los cuales ya están en marcha. Nuestro proceso dura hasta marzo del 2017. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 6 de la mañana, 43 minutos. Atención a lo siguiente, porque en los próximos días la aerolínea colombiana Wingo operará en nuestro país. A decir de sus representantes, esta decisión se debe al desarrollo turístico y a la imagen positiva que tiene Ecuador a nivel internacional. Ecuador, considerado como la tercera mejor economía de América Latina, es uno de los destinos preferidos por parte de empresas extranjeras para invertir. De acuerdo al Ministerio de Turismo, más de 1,5 millones de visitantes extranjeros ingresan a territorio nacional vía aérea. Esta sería una de las razones para que la aerolínea colombiana Wingo, del grupo Copa Holdings, haya decidido abrir una nueva ruta a Quito. Así lo afirma Catalina Bretón, representante de dicha empresa en Ecuador. Hemos visto las grandes inversiones que ha hecho el gobierno ecuatoriano en promover el turismo, tanto al interior como al exterior. Según Bretón, las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador habrían incidido también al momento de escoger a Quito como una de las 16 ciudades destino. Por eso llegamos al Ecuador, porque vimos una oportunidad para una aerolínea como Wingo. Había el espacio en el mercado y también la oportunidad de estimular el crecimiento. Dicha aerolínea contará con una flota inicial de 4 aviones Boeing 737-700, cada uno con capacidad para 142 pasajeros. Hemos invertido alrededor de $6 millones. Y la imagen positiva de nuestro país también permitió que la aerolínea Air Europa haga lo propio, puesto que se tiene previsto que inicie sus operaciones en la ruta Madrid-Guayaquil a mediados de diciembre próximo. Desde el gobierno se han realizado una serie de campañas para fomentar el turismo. Una de ellas es All You Need is Ecuador, campaña que se publicita a nivel mundial. Además, atracciones turísticas como el tren crucero han recibido galardones internacionales. Colombia es el primer país emisor de turistas hacia el Ecuador por encima de Estados Unidos y Perú. Creemos que este turismo se puede seguir fomentando. Así, en lo que va del año, nuestro país ha contado con grandes inversiones, como es el caso de la cadena francesa de hoteles Accor, que maneja la marca comercial Ibis. Se prevé la construcción de 10 hoteles. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Revisamos otras noticias internacionales y le contamos que un ataque en una universidad de Estados Unidos deja 9 personas fallecidas. Además, aterrizó en La Habana, Cuba, el primer vuelo comercial procedente de Estados Unidos. Aquí, un resumen de noticias del mundo. Varios docentes peruanos de todas partes del país se crucificaron cerca del Congreso para exigir al gobierno el aumento de sus salarios. Este lunes cumplen un mes en huelga y hasta el momento no han sido escuchados. Días anteriores, más de 10.000 afiliados de la Federación Nacional de Docentes Universitarios protestaron en las calles. El primer vuelo comercial procedente de Estados Unidos en más de 50 años aterrizó en La Habana este lunes. El vuelo de American Airlines fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí con chorros de agua lanzados desde camiones de bomberos, estacionados a lo largo de la pista.
9 personas resultaron heridas tras un ataque en un campus de la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos. Según la policía, el sospechoso fue abatido luego de haber atropellado con un vehículo a un grupo de personas y atacarlos con un cuchillo. El Papa Francisco se encontró con el destacado físico teórico Stephen Hawking. La reunión tuvo lugar durante una conferencia sobre ciencia, medio ambiente y sostenibilidad. El Papa, durante su discurso ante los científicos, destacó la falta de determinación política en el cumplimiento de los acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. El equipo brasileño chapecoense era una de las revelaciones de este 2016 e iba a disputar la primera final de la Copa Sudamericana. Diego Valencia, esto enluta al deporte no solo de ese país, de Brasil, sino también del mundo entero. Creo que todo el mundo. Buenos días, Vanessa, un abrazo para todos y bienvenidos. Iniciamos este segmento de deportes con una trágica noticia. Ayer, a la altura de las 22 horas con 15 minutos, el avión que trasladaba al chapecoense, con alrededor de 81 personas como parte de la delegación, sufrió un estrellamiento casi cuando la aeronave se prestaba a aterrizar en Medellín. Se habla alrededor de 75 muertos, 74, porque exactamente hace 5 minutos se puede resaltar la siguiente noticia. El haber rescatado con vida al jugador Neto, que formaba parte de la delegación. El club chapecoense fue fundado exactamente el 10 de mayo de 1973 y se prestaba a jugar el partido más importante de su historia. Es una noticia, como dice Vanessa, que enluta a todo el deporte del mundo. Un avión en el que viajaba el equipo de fútbol brasileño chapecoense, finalista de la Copa Sudamericana, se estrelló cuando estaba próximo a aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Trae el texto de las primeras informaciones. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que 75 personas han fallecido. Gutiérrez también señaló que los restos de las víctimas fatales están siendo trasladados hacia Medellín y próximamente comenzarán los trámites de repatriación a través de la Cancillería colombiana. El brasileño chapecoense, el modesto equipo de fútbol de Brasil que soñaba con la gloria, lamentablemente ha sufrido esta tragedia. Estas son imágenes y gracias a nuestro compañero Robert Guerra, productor del segmento deportivo de Noticias 7 esta mañana, que nos entrega estas imágenes exclusivas, captadas por parte de uno de los hinchas del chapecoense que las subió a sus redes sociales y que registran las imágenes previas del arribo del chapecoense en Bolivia, lugar donde realizó una escala antes de viajar hasta tierras colombianas. Reiteramos, el accidente se dio a la altura de las 22 horas con 15 minutos, 30 minutos aproximadamente, cuando se realizó el accidente, cuando sucedió el accidente. Vamos con el testimonio de precisamente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que nos entrega más detalles acerca de lo ocurrido la noche de ayer. Hay más sobrevivientes, hablamos que el balance final son los 76 personas fallecidas, estamos hablando de 5 personas sobrevivientes y que ahí fue donde nos concentramos, donde concentraron todos estos socorristas que son unos héroes, que llegan. Hay datos de última hora que también indican que podrían existir más sobrevivientes. En todo caso, la cifra oficial hasta el momento se mantiene. De 81 siniestrados, 75 de ellos fallecidos y 6 rescatados, con Neto, el último jugador que, gracias a la intervención de las fuerzas militares, del orden, de seguridad y, por supuesto, médicas que han dado asistencia a todos los heridos y por supuesto fallecidos, han entregado a la alcaldía de Medellín. Estaremos con más información más adelante. Vamos a revisar, me dice en este momento, Robert, vamos a ir con un comunicado de prensa que entrega la lista, o al menos ciertos detalles de los rescatados en la última hora. Río Negro, Antioquia, 29 de noviembre la fecha. La Aeronáutica Civil publica el listado de sobrevivientes del accidente aéreo de la empresa Lamia CP 2933, accidentado en el Cerro Gordó, cerca del municipio de La Unión, en Antioquia. Tripulantes: Jimena Suárez, auxiliar de vuelo; Edwin Tumirí, técnico de aeronave; los jugadores: Alan Luciano,
jugador que fue dirigido al Hospital de La Ceja. Jackson Ragnar, portero, dirigido al San Vicente Fundación. Estos son los sitios de hospedaje médico en el que están siendo trasladados los sobrevivientes del accidente. Marcos Danilo Padilla, portero, también remitido al San Vicente. El periodista Rafael Gensel, que está en el Hospital de La Ceja. Y también a esta lista hay que aumentar el nombre de Neto, jugador de parte de la delegación del conjunto brasileño. En este momento el secretario de Seguridad Aérea de la Aerocivil se encuentra en la zona del accidente atendiendo la situación y el director general junto con el director de servicios de la navegación aérea de la entidad se desplazan al municipio de La Unión para coordinar lo relacionado con los fallecidos. Es el documento oficial que la Aeronáutica Civil, a través de este comunicado de prensa, da cuenta de los sobrevivientes que hasta el momento se han conocido y se han podido rescatar. Vamos con las reacciones de diferentes protagonistas del fútbol, del deporte a nivel mundial. Por ejemplo, Radamel Falcao García, jugador de la Selección Colombia, ha dicho lo siguiente: mis oraciones y solidaridad para sobrevivientes, familias y amigos de el chapecoense. Entre otros, Tuliao Gómez, en América de Cali, lamentamos profundamente la tragedia del chapecoense y nos solidarizamos con sus familias. La selección uruguaya, a través de la Asociación Uruguaya de Fútbol, manifiesta, entre otras cosas, debido a la tragedia sufrida por la delegación del chapecoense, fue suspendido el amistoso de la Sub-20 frente a Argentina, previsto para esta tarde. Con el hashtag Fuerza Chapecó, también están haciendo llegar varios medios y, por supuesto, instituciones, protagonistas del fútbol. Esta de la mañana, por ejemplo, leía una Twitter de Diego Pablo Simeone, el director técnico del Atlético de Madrid, que manifestaba, entre otras cosas, sus condolencias a propósito de esta tragedia que está sufriendo el mundo del fútbol. Este es el último encuentro en el que el chapecoense se enfrentó al San Lorenzo en la semifinal de la Copa Sudamericana. Este fue el partido que le dio el chance al Nobel equipo brasileño. Nobel, sobre todo en el aspecto internacional, fue fundado en el año 1973, de clasificar a la final de la Copa Sudamericana. Es un gol que no pudo ser, estaba en posición adelantada uno de sus jugadores, pero fue el pasaporte que le dio al chapecoense el derecho de clasificarse a la final de la Copa Sudamericana. Primera final que la iba a disputar el día de mañana en Medellín frente al actual campeón de la Copa Libertadores de América, el Atlético Nacional de Colombia. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Para las personas que no se han enterado, el avión del chapecoense, equipo brasileño que estaba viajando rumbo a Colombia a disputar la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional en Medellín, sufrió un siniestro que lamentablemente ya cerca de aterrizar deja como saldo trágico, al menos de forma preliminar y oficial, el saldo de 75 muertos y 6 heridos que están siendo trasladados a diferentes casas asistenciales en la ciudad de Medellín. El avión que transportaba al equipo de fútbol brasileño chapecoense se estrelló cerca de Medellín y estas son imágenes y, por supuesto, detalles también que nos dejó su último juego, la última semifinal de la Copa Sudamericana. Que haya paz en la tumba de todos los fallecidos. Estas son imágenes también antes de ascender a la aeronave que lo llevaba rumbo hasta Medellín. El chapecoense es del fútbol del club brasileño, reiteramos, fundado el 13 de mayo de 1973. Había conseguido apenas un campeonato en 1977, una historia no tan rica en cuanto a su palmarés. Era el partido más importante de la historia, el que iba a disputar en la final frente al Atlético Nacional de Medellín. Terminó siendo el que veíamos hace rato, el de la clasificación a la final, el de la semifinal. Estas son imágenes que las reiteramos en este momento, captadas en Bolivia por parte de un hincha brasileño residente en Bolivia que fue a despedir al chapecoense. Imágenes de la previa del abordaje del avión que lo llevaba rumbo a Colombia. Estas son imágenes que se dieron en Bolivia, donde tuvieron que hacer escala
en su trayecto. El avión se siniestró aproximadamente a las 10 de la noche con 20 minutos, según fuentes oficiales de la Alcaldía de Medellín y también de su dirección de aviación. Son 6 los rescatados hasta el momento, de 81 tripulantes, de 81 personas que formaban parte del avión que se estrelló cerca de Medellín justo antes de su aterrizaje. Começa a viagem mais importante da história do clube. Mais importante até agora, né? A gente cada ano que passa, a gente vai conseguindo marcar a história no clube e a gente espera que possamos novamente uma final inédita sul-americana, que a gente possa fazer primeiro jogo muito bom. Que voltando. Liga Deportiva Universitaria en el Ecuador se hace eco de las condolencias para el club brasileño. Liga de Quito se solidariza con el chapecoense y los familiares de las víctimas en estos difíciles momentos. Forza Chape es el hashtag con el que están transmitiendo todos los mensajes de dolor y de condolencia para con los familiares que quedan luego del desastre. Nos levantamos muy tristes, dice Carlos Vives, el cantante colombiano. Con esta noticia, toda nuestra solidaridad con las familias de todos y el pueblo brasileño. La declaración de tristeza viene acompañada de una imagen con un lazo luctuoso. La página Ataque Futbolero dice: hinchas del Chapecoense lloran en las calles al enterarse la peor noticia, la muerte de gran parte del plantel que viajó a jugar la final de la Copa Sudamericana. Imágenes de las calles de la ciudad de Chapecó, en Brasil. El fútbol de luto, un club humilde que encontró la tragedia en busca de su mayor sueño. Hoy todos somos chapecoense, dicen entre otros mensajes que comparten la tristeza que ha provocado esta noticia. Revisamos más noticias, revisamos más mensajes. Ojalá y podría ser de protagonistas alrededor del club de fútbol brasileño, que entre otras cosas, como curiosidades de su clasificación, podemos destacar que algunos, si podemos revisar por favor en nuestra cuenta de Twitter, recogimos allí una imagen de los jugadores que no viajaron, de la cuenta de Valencia Vela. Allí recogimos una imagen de los jugadores que no viajaron y que se encuentran reunidos en su sede, y la imagen lo dice absolutamente todo. Los jugadores que no viajaron a Colombia, los que no fueron parte de la delegación, y aquella soledad, y aquella imagen lo dice absolutamente todo. La tristeza, y por supuesto no pasan de ser 3 o 4 los que aparecen en aquellas imágenes. Imágenes del club de fútbol chapecoense que estrelló el avión que lo llevaba rumbo a Medellín con 81 personas, 75 de ellas fallecidas según datos oficiales. El último jugador en ser rescatado fue Neto, que se une a los 5 sobrevivientes de la tragedia. Si podemos revisar por favor la imagen anterior para que la gente pueda darse cuenta que fue el trayecto. La imagen anterior, la que traía un mapa, la anterior, la que traía un mapa para que el público pueda darse cuenta del trayecto que realizó desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia rumbo a Medellín. El accidente se habría dado a 40 kilómetros al sur de la ciudad en la que se iba a desarrollar el partido de la primera final de la Copa Sudamericana. Aproximadamente a 40 kilómetros al sur ya de una de las principales ciudades colombianas. El avión siniestrado es un Avro 146 RJ85 con capacidad para unas 100 personas. Un avión liviano que aparentemente, según las primeras informaciones, habría tenido serios problemas de turbulencia y que habría provocado una falla mecánica en el mismo. Se manifiesta también de que el piloto del avión habría liberado la mayor cantidad de combustible para evitar una explosión. Lamentablemente la maniobra no fue suficiente porque el estrellamiento realmente fue fatal. Imágenes que se comparten a través de las redes sociales y que por supuesto manifiestan lamentablemente la tragedia. Vamos con la imagen, ahí está. Estos son los jugadores del Chapecoense que no viajaron a Colombia. La imagen, la soledad, lo dice todo. Las imágenes de los compañeros
de la delegación que viajó rumbo a Colombia, que se quedaron en Brasil y que se reunieron ayer a la altura de la medianoche para enterarse acerca de las últimas novedades de lo que sucedía en la tragedia con sus compañeros. Como lo hemos dicho, la imagen lo dice todo. 7 de la mañana con 2 minutos en territorio continental, 6 con 2 minutos en la región insular. Nos está entregando información de última hora. Nuestro productor Robert Guerra me dice que el portero Danilo, el nombre que repasábamos dentro de la información de la aviación civil de Colombia, acaba de fallecer. El portero Danilo del Chapecoense acaba de fallecer. Es decir que la lista de fallecidos ascienden a 76 la lista de fallecidos. Un abrazo de mucha resignación y de mucha fuerza para los brasileños residentes en el país y por supuesto para todas las familias, allegados y toda la gente que seguramente forman parte de la familia del fútbol, del Chapecoense, que lamentablemente sufrió esta tragedia ayer a la altura de las 10:15, 10:30 de la noche, según fuentes oficiales. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. Esto es Noticias 7, quédese con nosotros, estamos en Ecuador TV. Pichincha Cultura, Pichincha Producción, Pichincha Solidaria, Pichincha Progreso, Pichincha Turismo, Pichincha Desarrollo, Pichincha Informa. Toda la información detallada de los acontecimientos generados en nuestra provincia, desde el 24 de noviembre por Ecuador TV. Desde diciembre por Ecuador TV lanzamos un nuevo producto audiovisual, El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El Otro Lado de, estreno, sábado 3 de diciembre, 20:30, por Ecuador TV. Esta Navidad solo con Pacificar. Triplica tu felicidad con el triple de millas por todos tus diferidos. Desde el 15 de noviembre y todo diciembre, recibe el triple de millas. Y en enero, participa para ser uno de los 3 ganadores que triplicarán todas sus millas acumuladas. Triplica tu felicidad con el triple de millas. Y comienza a vivir tu mejor historia. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Y de ahí decidimos venirnos acá por tener un terreno. Podemos organizarnos mejor y ver cómo conseguimos algo, cómo poder vivir mejor acá en nuestra comunidad. Ojos que no ven. Miércoles 20 horas. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. La cantidad de cosas que vas descubriendo, que vas aprendiendo, que vas teniendo que modificar. La cantidad de lenguaje que tenés que aprender para intentar comprender el verdadero lenguaje de la música. Fito Páez, este martes 23:30 en Músicos y Cantores. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pensamiento Crítico en este 28 de noviembre. Por cierto, amanecimos con la noticia de esta tragedia aérea que lamentablemente enluta a todo un país, a Brasil y yo diría
a todos los amantes también del fútbol, nuestro abrazo solidario a todos aquellos que perecieron en este lamentable y trágico accidente aéreo el día de ayer a las 10 de la noche, en esta tragedia aérea que transportaba al equipo chapecoense, que se aprestaba a disputar la final con el Atlético Nacional de Medellín. Tengo entendido que el accidente fue a pocas millas del aeropuerto Río Negro de Medellín. Lamentable, lamentable porque enluta a toda la población futbolera, a todo un país. Este equipo había despertado mucho interés, un equipo joven, un equipo noble, había hecho soñar a todo este país brasilero que vive el fútbol, que consume el fútbol. Un abrazo solidario. Pero bueno, la vida continúa y ya tenemos la presencia en los estudios de la ciudad de Quito de doña Carol Murillo, socióloga y analista política, que también vamos a conversar sobre otro hecho que también ocurrió el fin de semana, que tiene que ver con el fallecimiento de Fidel Castro. Pero más allá de hablar del fallecimiento, porque a todos nos va a llegar, Fidel Castro ya fallece más por la edad que por otra cosa, vamos a hablar cuál es el legado que deja Fidel Castro y si realmente Cuba se redirecciona a partir de la muerte de este líder latinoamericano y caribeño que sin duda alguna ha hecho historia, independientemente que se pueda estar de acuerdo o no con muchas cosas que realizó este líder latinoamericano y caribeño. Carol Murillo, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, a partir del fallecimiento de Fidel Castro se ha podido visibilizar una serie de emociones que yo diría que son más emociones ideológicas, unos a favor de todo lo que ha significado Fidel Castro para Cuba y para Latinoamérica, y otros pues celebrando el fallecimiento de un hombre y que dicen posiblemente esto signifique el fin de la revolución. Para Carol Murillo, hay un legado y por otro lado, ¿qué evaluación hace de la influencia y la incidencia de Fidel Castro en el siglo XX, fundamentalmente? Carlos, gracias por la invitación. Bueno, durante estos últimos 2 días han circulado y se han expresado distintas maneras de enfocar el tema Fidel Castro y el tema Cuba. Y yo creo que se comete un error en un sentido. Creo que se aplica una especie de microscopio para ver a Fidel y para ver a Cuba. O sea, se quiere reducir. Sí, es decir, centramos la atención en un espacio muy pequeño, como es la isla, y no se ve el contexto histórico en el cual creció Fidel, se forjó Fidel, y qué era Cuba en ese momento. Y además, creo que se necesita un amplificarlo. ¿Por qué? Porque si tú no pones en perspectiva lo que fue el siglo XX en América y en el mundo, diría yo creo que en el mundo, tú no puedes entender el fenómeno de Fidel Castro. Y no se lo puede entender porque creo que en el presente, sobre todo hoy, tendemos a mirar el pasado de una manera muy superficial. De una manera superficial y además descontextualizada. Y eso hace que se pueda hacer una mirada microscópica de Fidel. ¿Qué era el siglo XX? Lo digo en 3 ideas. Primero, fue un siglo terrible y maravilloso. Terrible porque tuvimos 2 guerras mundiales infames. Maravilloso. Y 40. A principios de siglo tuvimos la Primera Guerra Mundial. Sí, pero antes quiero decirte 2 cosas que fueron importantes para el mundo y para América. Primero fue la Revolución Rusa y luego fue la Revolución Mexicana. Todo eso pasó en el siglo XX. Y después de la Segunda Guerra Mundial, porque tú sabes, la Revolución Cubana aparece a fines de los años 50, habían pasado poco menos de 15 años de que el mundo comenzó geopolíticamente a reordenarse. Y en ese marco, cuando habían 2 polos, el socialista y el capitalista, la presencia de revoluciones, de movimientos subversivos, era muy importante. A Fidel Castro le tocó y a Cuba le tocó eso. ¿Y qué era Cuba? ¿Qué era Centroamérica? ¿Qué eran las islas de las Antillas? ¿Qué era eso? Uno de los espacios más atrasados y más explotados de América Latina. No voy a seguir porque sería muy largo, pero eso es lo que enfrenta Fidel en el momento
en que sucede la revolución. ¿Qué sucedió después durante 60 años, que es donde más se aplica el microscopio y donde se pinta la tragedia de Cuba? Pasaron muchísimas cosas, entre ellas, tú sabes, las dictaduras de América Latina, todas las teorías keynesianas comienzan a tener, con las que se hizo la reconstrucción del mundo, que se hizo la reconstrucción de Europa con el famoso Plan Marshall. Todo eso comienza a capitular, Carlos. Pero en medio de eso, y también hay que puntualizar, es la persecución a toda la gente de izquierda. Por supuesto, y persecución no ideológica, persecución militar, persecución con armas. Por supuesto, porque habían dos malos ejemplos en América. Cuba, que había llegado por la vía de las armas y Allende, a asaltar el poder, a tomarse el Estado, y Allende, que lo hizo por la vía democrática. Era otro momento, posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, era la famosa Guerra Fría. Y tú sabes, esos dos malos ejemplos cambiaron también cómo se aplicaban las medidas políticas, económicas y de represión en estos países. Cuba se había convertido, y la figura de Fidel Castro, como en un referente ideológico, como un dique político que hacía posible la comparación y le daba a muchísima gente una esperanza. Hasta allí pareciera que todos estamos de acuerdo. ¿Qué pasó después? Pues, ¿qué pasó después? El mundo también cambió. El capitalismo se amplió y vivimos toda la década del 70, una época de represión terrible. Inicias contextualizando el ambiente histórico de Latinoamérica y el Caribe, que es fundamental para poder entender el tema de cómo llega Fidel Castro y por qué estos movimientos. Recordemos entonces que la izquierda en aquella época era una mala palabra, y era una mala palabra a tal Ni siquiera era la palabra izquierda, era la palabra comunismo. Correcto, es decir, se asociaba a la izquierda realmente al tema comunismo. E independientemente que se haya asociado al tema comunismo, todo ese halo que sonaba era, se perseguía. En los Estados Unidos se persiguió, había la famosa lista negra, en los países latinoamericanos la persecución de las dictaduras militares y los desaparecidos, etcétera, etcétera. Es decir, ese punto es tremendamente trascendente como para obviarlo dentro de un análisis. Pero llega Fidel Castro en el año 59. La pregunta es, ¿llega con una intención distinta a lo que se vio obligado a hacer? Yo creo que sí, pero que fue bueno, creo que en eso fue visionario. Se alineó a un bloque, al bloque socialista, y eso le permitió subsistir. Además, no olvidemos que enseguida sufrió el embargo económico. Parece que el embargo económico no es parte del análisis que se hace en el momento para entender las restricciones económicas que tuvieron, porque no es que no podía hacer comercio con los Estados Unidos, no podía hacer comercio con nadie del mundo occidental, solamente con la Unión Soviética en esa época. Luego vienen todo lo que te he dicho, o sea, América Latina sufrió, tenía un cambio, y además ningún país quería tener relaciones con Cuba. O sea, era un bloqueo político y económico en el que sobrevivió de manera política y de manera ideológica. Luego, ¿qué pasó en los años 70 y qué pasó en los 80? Pasaron muchísimas cosas. Lo que yo quiero rescatar de lo que sucedió en Cuba es que la figura de Fidel Castro resume una serie de valores que tuvo el siglo XX, del lado de un sistema político que tuvo unos principios y una ideología, y que sobrevivió a todo eso. Yo creo, anoche en la televisión, en CNN, que debo decir que ha tenido una cobertura que no esperaba, pero que me parece significativa. Muy importante. Muy importante, y han pasado por allí muchísimos analistas, e incluso hay gente apostada haciendo cobertura, que han entrevistado a muchos cubanos. Y me ha sorprendido que justamente han entrevistado, al azar, decía el periodista Juan Carlos López, a mucha gente que no está ni feliz, ni está entendiendo una cosa. Los cubanos de a pie saben que tienen un espacio en el mundo, saben que Cuba jugó un papel geopolítico, porque acuérdate tú de los misiles, acuérdate tú del papel que ha tenido Cuba en todos los procesos de integración. Es decir, no es la dictadura aislada que tenía un monstruo que encerró a su país y que no tenía ninguna incidencia ni en el pensamiento de integración, ni en el pensamiento de la globalización. No, la tuvo, absolutamente. Hay dos temas a resaltar que Fidel Castro tuvo que enfrentar. El uno es el bloqueo comercial, tremendo bloqueo comercial, por cierto, y que todavía existe. Ya a lo mejor no con las connotaciones de que tuvo durante mucho tiempo, pero existe. Y el otro tema fue el periodo especial.
El periodo especial provocado por la caída de la Unión Soviética, lo cual significó una reducción de la noche a la mañana prácticamente del 36% del Producto Interno Bruto. Y eso generó un efecto importante al interior de Cuba, que fue un pueblo empobrecido, pero un pueblo solidario. En ese sentido, ¿tú crees que esos dos eventos fortalece la dimensión de lo que se llamó la Revolución Cubana? Por supuesto que sí. Mira, primero el bloqueo es infame, pero las declaraciones del señor Trump ayer dan a entender de que si no hay cambios en términos de la democracia que concibe los Estados Unidos, va a anular todo lo que ha hecho Obama. Eso me parece una amenaza terrible. Eso sería un retroceso a todo lo que se ha avanzado en los últimos 2 años en las conversaciones que he tenido. Segundo, lo otro que tú dices, el periodo especial. Yo creo que siempre están en un periodo especial. Yo he estado en Cuba en distintas épocas. He estado desde el 96 acá, he ido varias veces, 3 o 4 veces. Casi nunca me hospedo en un hotel, simplemente porque he querido ir a ver. Tú tienes otra forma. Nosotros somos muy capitalistas, muy consumistas, muy dados a ver el progreso en términos materiales. Uno allá tiene que cambiar el lente, porque si va con ese prejuicio, enseguida sale espantado. Y es la conciencia pequeño burguesa viene espantada a decir y a escribir cosas terribles, incluso la gente que se ha educado allá. No todos, por supuesto. Pero esa solidaridad, ese periodo especial, esa forma tan difícil de vivir, hace que esa gente cambie su mirada y su sensibilidad a otros valores. Por supuesto, es terrible, pero la culpa de lo terrible que es su situación material no se la puede concentrar microscópicamente en Fidel, sino a una situación contextual, económica, de geopolítica y de una economía internacional que ayudó a hundir esa isla. Ahora, el mundo ha cambiado. El mundo no es el mismo. Y ya vamos terminando, negrito, no se me estrese. El mundo no es el mismo hoy en día al que llegó Fidel Castro en 1959. Eso hace también que la demanda, sobre todo de la población joven cubana, sea distinta. Esa población no nació con ese halo de enamoramiento romántico, filosófico, ideológico de la revolución. Así es. Esa población ya ve y exige otras cosas. Yo estuve en Cuba este año, si no me equivoco, el año pasado. Yo estuve en Cuba el año pasado. Sí, me acuerdo. Y pude hablar con los jóvenes, y los jóvenes ya ven de otra forma y exigen otras cosas. Pero me llamó la atención algo. El común denominador dice: nosotros somos socialistas. Todos dicen eso, somos socialistas. Pero lo que queremos es un cambio en la generación de oportunidades. Es decir, están exigiendo que se abra el mundo. ¿Eso qué incidencia puede tener en la continuación de un modelo como el que han mantenido hasta ahora? Mira, 2 cosas. Primero, es verdad, el mundo ha cambiado y muchísimo, y por eso fue necesaria esta conversación, estos intercambios con los Estados Unidos. Cuba no puede permanecer, y creo que algunos de sus dirigentes lo comprenden. Todo lo que dije antes no significa que el proceso de la revolución no haya tenido errores, y los tuvo y los tiene muchísimos, pero eso no invalida el principio de la revolución. En este momento, por supuesto, hay muchos jóvenes que se quieren ir de Cuba, y que se han ido de Cuba y que se siguen yendo. Yo creo que, por ejemplo, si se continúan las conversaciones con los Estados Unidos, si el señor Trump le pone un alto a sus declaraciones altisonantes y además inoportunas e imprudentes, esa nueva época que vive el mundo y que vive la región y su relación con los Estados Unidos tiene que ser viable, porque de lo contrario la nueva época que vive el mundo no va a llegar a Cuba, y no va a llegar no porque los cubanos no quieran o porque su régimen no quiera, sino porque en el momento en que está dispuesto a conversar en otras condiciones, en otro momento histórico, en otro momento económico, la gran potencia que es la que ha manejado, digamos, este embargo, será imposible. Será imposible. Nosotros como latinoamericanos, como ecuatorianos, quisiéramos que las conversaciones continúen y que eso facilite que de verdad la nueva época ingrese a Cuba. El próximo martes, no el de hoy, sino el otro, vamos a hacer un pulso político sobre el tema Cuba, el futuro de Cuba, la incidencia que puede tener Latinoamérica, los efectos de la declaración de Donald Trump, que parece pesadilla todavía, para tener más tiempo y para ampliar este análisis. De acuerdo.
Muchas gracias. De acuerdo, gracias también. Brevísima pausa y regresamos con Vilma Andrade, candidata a la Asamblea Nacional por la Izquierda Democrática, en primer lugar de la lista. Venimos de inmediato. Es una de las aventuras más extremas del mundo. Algunos juguetes son infernales rompecabezas. Esa es la parte difícil. Más de 200 toneladas de acero. Será un viaje lleno de sobresaltos. Especiales de la National Geographic presenta Mega Fábricas. Hoy, 20 horas, por Ecuador TV. Somos todos. Un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender y convicciones tan profundas por las cuales luchar, de tal modo que prefiere desaparecer de la faz de la tierra antes que renunciar a la obra noble y generosa por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros, hasta la victoria siempre. Pero imagínate en Puerto Viejo, que es como el subdesarrollo del subdesarrollo, como el sótano del tercer mundo, uno tenía que imaginarse a Charlie Parker porque no había dónde comprar discos de jazz. Yo no sabía a qué sonaba Charlie Parker y sin embargo podía intuir las sensaciones que él tocaba a través del cuento de Julio Cortázar. De Contrabando, todos los jueves, 22 horas. Esa noche, apenas la tierra dejó de temblar, vi a mi alrededor y me di cuenta de lo afortunada que era. Había perdido todo y a la vez tenía todo lo que necesitaba a mi lado. Después de todo, son las limitaciones las que nos vuelven más fuertes. La reconstrucción ya es un hecho. Hoy ya son más de 10.000 familias indemnizadas. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Tenencia compartida y pensiones alimenticias. Es el tema que trataremos, Vane, aquí, al mediodía. Así es, ¿qué dice la normativa vigente sobre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes? Se lo contaremos aquí a las 2 en punto. Por supuesto, no se lo puede perder entonces por Ecuador TV.
Bueno, continuamos, ya tenemos la presencia, 7:25 de la mañana, tenemos la presencia de Vilma Andrade, candidata a la asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. Doña Vilma, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en esta ruta con los candidatos a la Asamblea Nacional. Bueno, entremos en materia. ¿Cuáles son las propuestas que Vilma Andrade y la Izquierda Democrática están poniendo a consideración o pretenden poner a consideración del electorado? Muchas gracias, buenos días, un saludo a la audiencia. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis integral de las leyes que están ya ahora en aplicación. Como ustedes conocen, las leyes tienen que solucionar los problemas a los ecuatorianos y vemos que algunas realmente no han cumplido ese objetivo. Vamos a plantear, por tanto, algunas reformas importantes, como es la reforma a la Ley de Educación Superior. Creemos importante ahí fortalecer el sistema educativo técnico. Creemos que la educación dual tiene que estar reglamentada y normada. También permitir que el estudiante pueda escoger su vocación. El haber establecido el bachillerato unificado ha traído graves complicaciones en este orden. Devolverle la autonomía a la universidad para que, por ejemplo, en provincias, en ciudades de la costa, puedan establecer carreras que están ligadas a los procesos productivos y a la academia. De esa manera, esa unidad de academia y sector productivo. Queremos también reformar el Código Integral Penal. En ese último punto que usted menciona, pero las universidades no han estado prohibidas de hacer eso, de acercarse al sector productivo y engancharse en una visión. No lo han hecho porque no han querido. No, eso por un lado. Y por otro lado, tampoco ha pasado de que no puedan tener una oferta académica producto de sus propias decisiones. El problema es que las universidades aquí han dejado mucho que desear. Estamos absolutamente de acuerdo en aquellas universidades que las denominábamos de garaje y que hayan desaparecido, absolutamente, pero ¿por qué no fortalecer la decisión del estudiante? Y también que la universidad pueda establecer ya no pues lo que estamos ahora ocurriendo, ¿no es cierto? Hay que hacer una revisión completa. El sistema educativo en el bachillerato unificado limitó el que existan las carreras técnicas que puedan llevarle al estudiante a tener inmediatamente de su graduación la posibilidad de trabajar. Al eliminarse eso, también se elimina el hecho de que solamente ese título de bachiller sea para ingresar a la universidad. Igual las carreras técnicas fortalecer, fortalecer, sí. Igualmente creemos que lo que está ocurriendo en el Ecuador, esta corrupción que desgraciadamente está enquistada en el... Antes de pasar a la corrupción, y vamos a tratar ese tema, para terminar con este tema, ¿qué plantean ustedes en relación al Cenecit? Bueno, yo creo que hay que hacerle una revisión para que realmente no sea tampoco un obstáculo. Mire, he podido hablar con rectores, profesores de la universidad, que se pasan horas de horas llenando formularios, llenando estadísticas, llenando unas métricas que definitivamente no han mejorado el sistema. Yo creo que hay que, sí. Es decir, no eliminarlo. No, yo creo que no hay que eliminarlo. O sea, nosotros partimos que el país no cambia con un gobierno, que no es la refundación, y por eso creemos con Paco Moncayo que tenemos que ir a un análisis muy serio. Potencializar lo que se ha hecho bien, corregir lo que se considera que no se ha hecho tan bien. Y eliminar lo que realmente está mal. En este caso, plantean mantener el Cenecit. Pasemos ahora sí al otro tema que usted propuso. En el tema de la corrupción, nosotros estamos viendo, como todos los ecuatorianos, yo creo que asqueados, ver que los dineros de los ecuatorianos están cayendo desde los techos en corruptos funcionarios del Estado. Porque cuando hablamos de la corrupción a veces tendemos a decir, es los dineros fiscales, ¿no es cierto? Dineros públicos. No, ecuatorianos, ese dinero es de nuestras familias, desde nuestros hijos, desde nuestros nietos, con eso se podrían construir más escuelas, con eso se ha dejado de construir más hospitales. Hay que luchar contra la corrupción. Así es. ¿Cómo? Nosotros planteamos una norma que le hemos puesto el nombre, el soplón cívico, que hace que el funcionario, el contratista o el ciudadano que ha sido sujeto de presión y que ha caído en el delito también de cohecho, pueda denunciar por una sola vez, no ser imputado
y pueda guardarse su reserva y de esa manera decir en dónde y a quién entregó los recursos, porque estamos seguros que los que han caído ahora son los peces chicos, los peces gordos seguramente están entregados los dineros de la corrupción en otros sitios, entonces eso va a permitir que además recuperemos esos dineros y que esos dineros sean invertidos para proyectos de emprendimiento. El problema de la corrupción, Vilma, es que de doble vía, o sea, usted me habla de los peces chicos y los peces gordos, pero es que los peces gordos no solamente son aquellos que arman el tinglado, sino que también son los del sector privado que forman parte de ese tinglado que podríamos llamar los peces gordos. Sí. Ahora, pero esto no pasa solamente por el soplón cívico, pasa también por reconsiderar el ámbito de acción y competencia de los organismos de control, que a la hora del té son ineficientes. Por eso también tenemos que ir a decirle chao al Consejo de Participación Ciudadana, porque a través de ese ente se han elegido esas autoridades y definitivamente lo que hemos conseguido es que sean aliados al gobierno, cuando deberíamos ser que sean personas independientes. Y algo más, mi querido Carlos, miren, todos los organismos del Estado se fueron reconstituyendo la integración de sus directorios. Ahora usted tiene en el directorio, en la mayoría de los directorios, representante del de las Semplades, representante del presidente de la República y de alguna otra dependencia del gobierno. Eliminaron la participación, la veeduría concurrente de otros miembros del directorio. Eso tenemos que modificar. Hay que permitir que el ciudadano... Van a modificar todo lo que es la conformación de los directorios. Pero claro, es que, mire, ¿qué pasa si están solamente los entes interesados? Por eso no ha habido esa medida cautelosa de ver los actos de corrupción más allá de su entorno. Ahora, Vilma, usted menciona el Consejo de Participación Ciudadana que, por lo que percibo, en ese punto ni siquiera lo quieren reconceptualizar, sino me daría la impresión que lo quieren eliminar. Pero más allá de la reconformación de los directorios del Consejo de Participación Ciudadana, yo esperaba escuchar de usted más bien el tema de Contraloría, porque el tema de Contraloría hace un trabajo post, y en ese trabajo post se presta para muchas cosas. Pero también ese es otro tema. En la Contraloría se eliminó también los informes preliminares. El informe preliminar ayudaba muchísimo para que sobre la base del análisis del contrato que se iba a establecer ya se puedan poner parámetros realmente de control. Eso está eliminado, entonces viene al control posterior, pero he podido ver en el caso mismo de la corrupción de Petroecuador, hay más de 40 informes de la Contraloría, algunos con indicios de presunción penal que no han tenido el seguimiento. Es decir, la Fiscalía y el sistema de justicia tampoco está cumpliendo su labor. Por lo tanto, esto es una revisión compleja. ¿Cómo y además de eso para tener una fiscalía valores efectiva y tener una Contraloría que ponga el dedo en la llaga, pero no cuando explota, sino antes? Es decir, que tenga más bien una acción preventiva. Por eso, tenemos que volver a los informes preliminares de la Contraloría en toda la contratación, eliminar esos contratos a dedos, esos contratos emergentes que son los que nos han llevado a esto, porque es muy discrecional la contratación. Creo que hay que volver y fortalecer a las instituciones. La Fiscalía, lógicamente, tiene que fortalecerse. Nosotros entendemos que el país en su conjunto, el Estado en su conjunto necesita... entidades absolutamente fuertes, respetables y que cumplan su misión. Y ya para terminar, Vilma, este tema tiene que ver con contratación pública. ¿Alguna reforma que se proponga de parte de ustedes en lo que es la contratación pública y los mecanismos de contratación tipo CERCOP? Estamos revisando igualmente. Nosotros hemos hecho una revisión de al menos 34 normas que tenemos que modificar. Entre esas, precisamente, algunas normas de aplicación de la CERCOP, que, por ejemplo, no permite trabajar al emprendedor. El emprendedor, que en el Ecuador es el más alto índice de Latinoamérica. Aquí hay más de 5 millones de emprendedores, es decir, a ellos tenemos que darles políticas públicas claras, establecer crédito barato, permitir que puedan participar en los concursos de contratación, y hay tantas exigencias que lo único que hacen es permitir que solamente esos organismos, esas instituciones, esas empresas grandes puedan participar. Pero fíjese usted que, de acuerdo a lo que dice el gobierno nacional, el incremento de la compra pública en los micros y en los pequeños se ha incrementado sustancialmente, y adicionalmente con las cadenas de supermercados también. Pero si usted escucha en cambio a los emprendedores, que nosotros hemos tenido la posibilidad de estar con ellos, usted se da cuenta que desgraciadamente echan la ley, echa la trampa.
Lo que han hecho es, desgraciadamente, con este sistema, generar a través de los sistemas de contratación la información preliminar para los contratistas que quieren darles a dedo. O sea, es todo un sistema de corrupción que desgraciadamente tenemos que desentrañar. ¿Y se puede blindar eso? Se puede blindar cuando existe la decisión. Por ejemplo, Paco Moncayo, que será el próximo presidente de los ecuatorianos, ha dicho su primer decreto: crear la Comisión Cívica Anticorrupción. Lo hizo en el municipio y permitió realmente llegar a que funcionarios del municipio vayan presos por delitos de corrupción. Le puso al frente de esa entidad a Simón Espinosa. Y así tenemos que hacer. Hay grandes ecuatorianos que quieren la honestidad y ese es nuestro mayor referente. Gracias, Vilma Andrade. Bueno, estas fueron las declaraciones y la propuesta de Vilma Andrade, candidata a la Asamblea Nacional, quien encabeza la lista por la Izquierda Democrática. Nosotros nos despedimos. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rascal. Sigan en sintonía de Ecuador TV. La historia de Quito tiene varios elementos que la hacen única. Su origen se remonta a los quitucaras, quienes le dieron su nombre. Después de la conquista inca, Huayna Cápac la convirtió en una de las ciudades más importantes del Tahuantinsuyo. Los españoles la fundaron oficialmente y desde entonces, Quito se convirtió en un emblema de arte, historia y cultura. Además, Quito es símbolo de libertad, al ser la precursora de la independencia del Ecuador y Latinoamérica. Por eso, este 6 de diciembre, celebra a la Carita de Dios, su legado y tradiciones, jugando con coches de madera, trompos y un campeonato de 40. Visitando la Ronda y el Panecillo, admirando el centro histórico y sus leyendas. Participa en los desfiles y comparsas, cantando a viva voz el chulla quiteño, bailando en las chivas y disfrutando de un buen canelazo con un ¡Viva Quito! Desde que llevé mi oficina a la casa, todo está mucho más tranquilo, doctor. Mi bebé está creciendo, ya puede tomar leche, lo cual es buenísimo, porque Nutri está de promoción y bajó de precio. Mi bebé ya casi no se cae. Cada día hace menos berrinches y hace muchas menos travesuras. Todo está mucho más tranquilo, doctor. Le mencioné que Nutri bajó de precio. No te aseguramos una vida tranquila, pero sí un paso más para conseguirla. Vive bien, vive Nutri. Radio Pública de Ecuador y la Superintendencia de la Información y Comunicación te arman la fiesta con los artistas de la plataforma musical Latitud 1x1 Ecuador. Ecuador. Ven a conocer, bailar y divertirte con el talento de Renato Abad, Marcus y David, Orquesta Canuba y Orquesta Bamboleo, este jueves 1 de diciembre a las 19 horas. Te esperamos en el auditorio de los medios públicos, San Salvador y Avenida Eloy Alfaro. La entrada es gratuita. Latitud 1x1 Ecuador. El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos dijo: no falta mucho para la muerte de Fidel Castro. Para todo cubano nacido después de 1959, es el único líder contemporáneo. Castro sobrevivió a 9 presidentes estadounidenses, desde Eisenhower. El 10º es el presidente Bush. Es mejor que Estados Unidos no hagan nada. Es mejor que resuelvan los latinoamericanos. Lo que define a un revolucionario es creer o no en el hombre. Usted no cree en el hombre. Si usted no cree en el hombre, usted puede ser todo lo que quiera, pero no sería un revolucionario. Castro en invierno, con la dirección de Oliver Stone. Este miércoles 22 horas. Martes 29 de noviembre, amigas y amigos, comenzamos este espacio de noticias con una lamentable noticia que enluta al deporte internacional. Abraham Verduga desde Guayaquil tiene los detalles. Vanessa, es un gusto acompañarte. Sí, definitivamente es la noticia que conmueve al mundo entero. Una noticia en pleno desarrollo: el avión que transportaba al equipo brasileño chapecoense se accidentó en Antioquia, Colombia, la madrugada de este martes, rumbo al partido más importante de su historia.
Las autoridades informaron que existen 76 personas muertas y 6 sobrevivientes en estado crítico. La final de la Copa Sudamericana se enlutó con el accidente del avión que transportaba a los futbolistas del equipo del Chapecoense de Brasil. El hecho ocurrió la madrugada de este martes cuando la aeronave de la compañía Lamia de Bolivia tenía como destino Colombia. Minutos antes de aterrizar presentó una emergencia a la altura del Cerro Gordo en la cercanía del municipio de Antioquia, donde perdió contacto con la torre de control y cayó. El siniestro provocó que el avión se parta. De las 81 personas que viajaban, 76 murieron y otras 6 se reportan como sobrevivientes y son trasladados a hospitales. Lo principal es lograr rescatar las personas con vida. En este momento podemos hablar de 5 personas rescatadas, con la última que acaba de ingresar. No tenemos todavía un diagnóstico definitivo. Están esperando en este momento que salgan los resultados del laboratorio de imagenología para poder entonces tomar la decisión y el procedimiento a seguir. Entre los pasajeros estaban 22 futbolistas, 28 acompañantes y directivos, 22 periodistas y 9 miembros de la tripulación. Unidades de rescate y autoridades se dirigieron a la zona para atender el hecho. Sin embargo, se advirtió que el acceso solo es posible por tierra debido a las condiciones climáticas del lugar. El Club Deportivo Chapecoense del estado brasileño de Santa Catarina se dirigía a Medellín para disputar este miércoles el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. El equipo local ha enviado su solidaridad a través de redes sociales. La Conmebol en un comunicado informó que se suspende la final. Fanny Lara, Ecuador TV. El último informe del accidente aéreo del equipo brasileño chapecoense indica que la cifra de sobrevivientes pasó de 6 a 5 personas. Hace pocos minutos falleció en el hospital Danilo Padilha, el portero titular del equipo, quien no resistió a las lesiones. El reporte médico de los sobrevivientes hasta el momento es el siguiente. Los jugadores Alan Ruschel está siendo sometido a una cirugía por fractura de cadera y politraumatismos, además de un corte en su cabeza. El portero suplente Jackson Follman tiene pronóstico reservado. El periodista Rafael Hensel presenta trauma en el tórax y fractura en la pierna izquierda. La auxiliar de vuelo Jimena Suárez es la única que se encuentra estable. Sin embargo, es sometida a exámenes para descartar que los golpes hayan comprometido algún órgano. El presidente de Brasil, Michel Temer, decretó 3 días de duelo nacional por la tragedia aérea que acabó con la vida de estas 75 personas. Por su parte, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter, lamentó el accidente y expresó su solidaridad con los familiares. Qué noticia lamentable. Hay datos que se empiezan a suscitar. Este vuelo que transportó a los jugadores del Chapecoense con esa tripulación fue la misma que le brindó servicio a la selección argentina semanas atrás en el marco de las eliminatorias. Era un vuelo charter que inclusive le dio servicio a la selección de Argentina. Y las reacciones en redes sociales son interminables. Hay también que señalar que trascienden a esta hora en redes las fotos de los jugadores del Atlético Chapecoense, minutos antes del vuelo que terminaría con este trágico desenlace. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fole. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Jardim, Caduzinho, Fole. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Volta pro Acre. Cubidia. Volta pro Acre de novo, vamos certinho. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. Lamentable noticia, enluta al deporte mundial, sobre todo cuando este equipo era la revelación del año 2016 en la Copa Sudamericana. Nuestra solidaridad con el país, con todo Brasil y justamente con las familias de estos deportistas que fallecieron la madrugada de este día. Vamos a revisar otros temas de su interés. El Consejo Nacional Electoral espera que a partir de la segunda semana de diciembre el Instituto Geográfico Militar pueda iniciar con el trabajo de impresión de todo el material electoral, toda vez que se culmine con el proceso de validación de candidaturas en todo el país. Con esto, el panorama para las elecciones 2017. A nivel nacional tenemos 8 binomios nacionales, 15 listas de asambleístas nacionales y 11 listas de parlamentarios andinos, que es lo que votaremos a nivel nacional. Creeríamos que entre el 5 y 10 de diciembre ya tendríamos a nivel nacional todas las candidaturas inscritas y en firme sin ningún tipo de recurso. Una vez que todas las candidaturas a nivel nacional estén ya ratificadas y sentadas en firme, podrá
podrá el Consejo Nacional Electoral ya remitirá hacia el IGM, ¿no es cierto?, para la realización de papeletas. 7 de la mañana, 45 minutos, avanzamos con información, entramos al tema político. Maestros fiscales no ven como positiva la propuesta del aspirante a la presidencia de la República, Paco Moncayo, del partido Acuerdo Nacional por el Cambio, de realizar reformas a la educación en caso de ganar. Aseguran que sería regresar al pasado. En la presentación de su plan de gobierno, Paco Moncayo habló de las mejoras que va a realizar en el campo de la educación e hizo críticas a las escuelas del milenio. Unión Popular, ex-MPD, es una de las agrupaciones que forma parte del Acuerdo Nacional por el Cambio, que apoya la candidatura de Moncayo. Nelly Miño y Luis Rosero llevan más de 35 años en el magisterio. Ellos aseguran que cuando la educación estuvo en manos del MPD, reinaba el caos. Este movimiento político se adueñe de la educación y no precisamente para impulsar los cambios que necesitaba la educación, sino que buscaron muchas veces lo político, las prebendas para cada cual y cada quien. Estos dos maestros aseguran que en el campo educativo Ecuador en los últimos 9 años ha dado un giro de 360 grados. Un entorno que les satisface a los chicos pues requiere una gran inversión y esa inversión ha llegado a las instituciones públicas. Aulas inadecuadas, material didáctico no existía. Además afirman que en el campo salarial y de infraestructura el cambio es radical. Hoy el básico del maestro es de $817. Sabe que el sueldo llegaba a casa a los 3-4 meses, es decir, llegaba 3 veces por año. Otro inconveniente que recuerdan es al momento de jubilarse. Por eso los docentes preferían mantenerse trabajando, porque el momento en que salían era salir a la miseria. Nosotros los maestros nos comíamos la camisa. Por eso ellos tienen una preocupación. Hay una alta inversión en educación y pensar que lo podamos alegremente calificar como gasto público somos todos. Es nefasto que vuelva la política dentro de la educación. La inversión en educación en el actual gobierno bordea los $20.000 millones. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Para los analistas internacionales en comunicación Andrés Lizarralde y Milton Morrison, criticar a los contrincantes y ser negativos no es bueno para ganar una elección. Él mismo así lo confesó en una reunión que tuvo con empresarios al señalar que el salario que reciben todos ustedes es demasiado alto y que por lo tanto ese es el problema que tienen las empresas para no ser competitivas. Con estas palabras, Cynthia Viteri, candidata a presidenta de la República por el derechista Partido Social Cristiano, replicó el plan de gobierno del banquero Guillermo Lasso, candidato de la otra tienda de derecha, la Alianza Suma Creo. El país ya está viendo los comienzos de una campaña electoral y las promesas y acusaciones entre candidatos van y vienen. Para el consultor político, el colombiano Andrés Lizarralde, no es buena táctica denigrar a los contrincantes y mucho menos tergiversar sus declaraciones. Y además tratar de no mentir sobre la vida personal de los candidatos. Es mejor atacar con bases sólidas. Por su parte, el también consultor, el dominicano Milton Morrison, asegura que los candidatos, en vez de confundir a los electores, bien harían en presentar propuestas realizables. Y sobre todo que vaya en consonancia con las demandas y deseos del pueblo que ellos pretenden dirigir. Como ejemplo, cita la propuesta del banquero Lasso sobre su idea de crear 1 millón de empleos si gana la presidencia de la República. Y el cómo es logrando que la economía crezca. En este punto, Paco Moncayo, candidato a la primera magistratura del país, de igual forma utiliza la estrategia de Cynthia Viteri. ¿Cómo es que va a hacer usted para las maravillas que está proponiendo? Lizarralde y Morrison concuerdan que un buen candidato es quien tiene bases sólidas de propuestas y elabora un discurso de esperanza y no de negatividad. Se tiende a prometer lo que no es posible. Las mejores campañas son aquellas campañas que se basan sobre un discurso propositivo. Morrison sostiene que en el caso ecuatoriano, un grave error que cometerían algunos candidatos es tratar de ocultar la obra realizada por el actual gobierno o a su vez minimizarla. La objetividad que debe tener la oposición política de reconocer cuando un país ha dado un salto y ha cambiado. Rodrigo Galvez, Ecuador TV.
Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Diego Valencia nos acompaña. Compañero, información más actualizada sobre este tema que enluta al deporte mundial. Indudablemente, y es que a la altura de las 10 de la noche con 30 minutos del día de ayer, el avión que trasladaba al Chapecoense, club brasileño, que se prestaba para disputar la primera final de la Copa Sudamericana el próximo miércoles en Medellín frente al Atlético Nacional, sufrió un siniestro que dejó lamentablemente a 76 fallecidos y a 5 heridos, entre otros jugadores, personal de la tripulación y también parte del cuerpo técnico del equipo brasileño. Vamos a iniciar este segundo bloque del segmento deportivo acá en Noticias 7 con el minuto de silencio que tributaron los equipos del Real Madrid y del Barcelona de España en el inicio de sus entrenamientos muy temprano el día de hoy. A propósito del cambio de horario que existe, del horario distinto, se reunió el equipo de Lionel Messi junto a Neymar, junto a Luis Suárez, junto a todos los astros de este club para poder tributar un minuto de silencio en memoria de los 76 fallecidos confirmados hasta el momento. Hay una información de última hora que se genera desde Medellín y tiene que ver con el fallecimiento de Danilo, uno de los 5 sobrevivientes de este trágico accidente que se dio, reiteramos, a la altura de las 22 horas con 20 minutos aproximadamente, según fuentes oficiales de la Alcaldía y de la Cruz Roja de Medellín. Danilo, y me dirá Robert Guerra, porque hemos acumulado varias informaciones que se han dicho, que se han manifestado más bien desde Colombia. Danilo, uno de los sobrevivientes que se lo pudo rescatar a la altura de las 4 de la mañana aproximadamente, falleció hace pocos minutos y grabó este video en el avión previo al viaje que se iba a realizar desde Bolivia, escala que iba a desarrollar desde Brasil, Bolivia y rumbo a Colombia. Escuchemos. Chegando el vídeo, rapaz. Rapidinho, estamos chegando, Colômbia. Chegando el vídeo, rapaz. Danilo, el portero titular del Chapecoense, quien se encontraba con los audífonos previo al viaje que se iba a realizar desde Bolivia rumbo a Medellín, la última escala para el partido del día de mañana. El partido más importante de la historia de este club, fundado un mes de mayo de 1973. Apenas en 1977 había conseguido su primer título local y, lógicamente, el partido de mañana iba a ser el más importante de su historia. Estas son imágenes, las primeras imágenes, ya en uno de los centros asistenciales de la ciudad de Medellín, donde se empezaba a dar atención a todos los heridos, a todos los potenciales rescatados de este viaje, de este accidente que se dio, como le hemos dicho, a la altura de las 22 horas con 15 minutos y que lamentablemente enluta al mundo del fútbol. Son 76 los fallecidos confirmados hasta el momento. Se pudo rescatar entre los 5 sobrevivientes a un último jugador del Chapecoense. Se trata de Neto, volante ofensivo del conjunto brasileño, que en este momento se encuentra en terapia intensiva y se ha manifestado, entre otras cosas, que quedan muy pocas posibilidades de encontrar a más sobrevivientes de esta tragedia. El tiempo no es bueno en Medellín, en el lugar, en el sitio en el que se dio precisamente este accidente. Vamos con imágenes del aeropuerto. Estas son imágenes del aeropuerto que muestra el momento mismo. Fíjense ese círculo de color azul eléctrico en el que se registra el momento mismo de la desaparición en el registro del radar del avión. Vamos a reiterar la imagen, por favor, Robert, para que la gente se pueda dar cuenta el momento en el que se da la desaparición del radar del avión. Allá está, justo en el centro, donde se ubica el cursor de la computadora y luego lo encierran en ese círculo de color azul eléctrico. Allí es donde se registra ya la desaparición, el momento del accidente del avión luego del fallo eléctrico. Fallo que aparentemente vendría a colapsar todo el funcionamiento del avión. Luego de esto, el piloto habría hecho una maniobra, el momento del pilotaje, de dejar caer todo el combustible para evitar una explosión, pero el estrellamiento, debido al mal tiempo,
se dio de manera inevitable según las primeras informaciones. El avión que trasladaba al club del estado de Santa Catarina se declaró en emergencia pasadas las 22 horas y minutos después se confirmó el accidente de la aeronave con 81 pasajeros. Según Radio Caracol de Colombia, el avión perdió el contacto en Antioquia, el momento en la desaparición del radar, como lo revisábamos en imágenes anteriores. El aeropuerto José María Córdoba confirmó que el avión tuvo fallos eléctricos antes de desaparecer del radar. Las tareas de rescate se han visto dificultadas debido al mal tiempo y solo se puede acceder a la zona del accidente por tierra, por lo que han pedido a los vecinos de la zona que no intenten acceder al lugar del siniestro para no entorpecer el trabajo y las labores de búsqueda. Vamos a escuchar al médico que dirige al grupo de bomberos de Antioquia. Se trata de Misael Cadavi. Esto fue lo que dijo ya en las primeras horas de la madrugada, luego de horas también que se produjo el accidente. Cinco sobrevivientes ya es el balance en el cual ustedes ya, después de reunirse, concluyeron que ese es el balance. Sí, son los 5 sobrevivientes. Aquí está también el grupo, el BRAC, que es el grupo de búsqueda y rescate a ellos, que está integrado por 4 personas que vinieron del aeropuerto. En este momento están en el interior de su celaje, pero el reporte que me hace uno es que hasta el momento no se ha podido encontrar ningún otro sobreviviente. Ahí sí, entonces, quedamos al final en 5 sobrevivientes y pues de acuerdo con lo que estamos hablando incluso ahora de usted Misael con el paisita, que de pronto mientras ustedes estuvieron allí por algún otro sector bajaron otros sobrevivientes, que fueron los otros 2 que usted nos está reportando. Sí, don Alonso, sí. Ah, ya. En este momento pues ya como está cayendo mucha agua, procedemos a irnos por la parte superior del cerro para hacer ahí un comando de mando unificado y esperar a que amanezca, don Alonso, para continuar las labores de rescate. Era la voz del director de los bomberos de Antioquia. Fue la primera institución en darse cita en el lugar del siniestro para brindar los primeros auxilios. Estas son imágenes de diferentes casas asistenciales donde han sido atendidos los heridos y por supuesto también la gente que se encontraba alrededor del siniestro, en la que al ser un sitio abierto donde existía mucho campesinado, existe también varios animales que lamentablemente han sufrido su muerte. El presidente de Brasil, Michel Temer, decretó 3 días de luto oficial por la tragedia ocurrida en Colombia, donde cayó un avión boliviano en el que viajaban los integrantes del club brasileño Chapecoense. El presidente de Brasil anunció además que la Fuerza Aérea y la Cancillería brasileña fueron accionadas de inmediato para prestar su ayuda a los familiares de las víctimas. Tenemos una entrevista con uno de los sobrevivientes. Esta imagen es impactante, la anterior, por favor. La anterior, si fueran tan amables. Esta imagen es impactante. Se trata de varios de los jugadores que no viajaron, que se quedaron en Brasil. Uno de ellos producto de una lesión y que fue entrevistado por un medio argentino. Me dirá Robert Guerra, nuestro productor de esta mañana, si es que tenemos esa entrevista, en la que interviene uno de los compañeros que no viajaron como parte de la delegación, que se quedaron en Brasil a mirar el partido por televisión. Reitero, uno de ellos, ese comparativo es realmente impactante. El mismo lugar en el que se encontraba todo el plantel antes del viaje, y en la parte baja de sus pantallas, lo que queda del Chapecoense en cuanto a su plantilla de jugadores. Uno de ellos, Alejandro Martinucci, que no viajó con la delegación, producto de una lesión del partido frente a San Lorenzo. Esto fue lo que dijo en reacción luego del desastre ocurrido en Antioquia. Sí, muy difícil. Yo me levanté hoy con esta noticia, todo el mundo llamando, pensé que había pasado con mi papá, pero nada, triste. Yo me estaba recuperando de una lesión y nada, infelizmente no viajé, pero bueno, la verdad que este club es maravilloso, unos compañeros de primera, y la verdad es que las cosas pasan, no sé por qué pasan, pero la verdad que acá todo el mundo está muy triste y nada, la verdad es que es muy difícil todo esto. Alejandro, ¿cuánto hace que estás jugando allí en el equipo?
Y hace un año ya. ¿Y no pudiste viajar porque te lesionaste hace muy poquito? Sí, me lesioné hace un mes. ¿Tenés información, te han pasado del club información de quién ha sobrevivido? No, mira, la verdad yo llegué hace un ratito al club y nada, vine porque me había enterado de las noticias y nada. Acá está todo el mundo esperando noticias de algo porque nadie sabe nada. Dicen que hay 5 sobrevivientes nada más, así que nada. Es aguardar y esperar, ¿viste? Esperemos que Dios tenga un milagro, así que nada, disculpadme y nada, pero nada que disculpar. Son cosas. Nada que disculpar. Lo mejor, nos alegra saber que estás bien, te está escuchando mucha gente que te conoce y la familia. ¿Querés decir algo más, Alejandro? No, lo único que puedo decir es que recen por mis compañeros que estuvieron en el viaje. La Confederación Sudamericana de Fútbol ha anunciado a través de un comunicado oficial que quedan suspendidas todas las actividades oficiales hasta un nuevo aviso. Esto dice la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, que confirmó que fue notificada por autoridades colombianas acerca del desastre del avión en el que viajaba la delegación del Atlético Chapecoense de Brasil y que sufrió el accidente casi llegando a Medellín. Estas son imágenes del festejo luego del último partido frente al San Lorenzo en la semifinal de la Copa Sudamericana y que le daba el pasaporte para disputar la final. El partido más importante de su historia. El chapecoense lo iba a sostener frente al Atlético Nacional de Medellín este miércoles en la primera final de la Copa Sudamericana. Algo realmente también impactante. El festejo, la alegría, la fiesta que se armó en el camerino de su estadio luego de enfrentar al San Lorenzo de Argentina. Y en la semifinal, o luego de la semifinal, quedaban estas imágenes. Vamos a mirar a continuación, me dice nuestra producción, también imágenes de los hinchas del Chapecoense en la ciudad brasileña de Chapecó, en los alrededores del estadio en los que hacía de local el plantel brasileño y que se han unido en un abrazo, en oraciones y a través de sus lágrimas, como un solo puño apretado, orando por la memoria de sus jugadores, sus héroes, sus campeones. Al menos así quedarán en la memoria precisamente de sus hinchas y me imagino que de todo el mundo del fútbol a nivel de todo el mundo. Les mando un abrazo para todos, mucha fuerza y por supuesto, ojalá que este sea un día repleto de deportes y de cosas buenas. Un abrazo, buenos días. Gracias, Diego. Una noticia que nos conmueve. Despedimos así, Vanessa, este servicio informativo. Ya se viene la comunidad. Sí, Abraham, triste noticia. Nosotros tenemos la comunidad a continuación con Guadalupe Ayoví desde el puerto principal. Quédese conectado a la señal informativa de Noticias 7. Gracias por su preferencia.